ley 2695. ¿Ah? Ahí está el fiscal. Buenas Ahí está el tardes. fiscal ya. Hola, buenas Hola, Don tardes. Carlos, ¿cómo está? Buenas hola. tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, don Carlos. Qué bueno. Lo veo de blanco hoy día. De blanco, ¿no? Gris. Gris. Veraniego. No, no tanto. Está helado. Bueno, don Carlos, para entrar en materia y poder ser productivo el tiempo para todos, que el tiempo es un bien escaso que nunca vuelve. Sí, primero pedirle disculpas por lo de ayer. Estaba en juicio oral, no pude ocupar antes, así que le pido Claro, las es que, disculpas y no, le sí lo agradezco también entiendo. la comprensión. Eso. Sí, pero es que han habido ya una seguidilla ¿cómo se llama?, de aplazamientos. Ya es la tercera vez Seguidilla. que pasa. Seguidilla. Sí, Bueno, ya. por si acaso, o Como sea, usted decía, es como que, usted decía, yo no sé qué seguidilla me habla, pero bueno. bueno, Sigamos mejor y avancemos, porque es, creo que el tiempo es oro y para todos es importante esto. Don Carlos, una consulta. Bueno, yo hice llegar ayer, luego de conversar con la señora Javier Illanes, en atención al peso de los documentos, ¿no? Hice llegar dos antecedentes y hoy día un tercero, que son informes de IBM, una entidad bastante reconocida ya, y esos informes revelan conclusiones categóricas. Entonces, en base a eso, ciertamente en atención a que estamos hablando solamente de una formalización, ¿no? Tampoco es acusación, sino formalización. El interés mío en particular, y con eso estoy siendo eco de lo que mi representado quiere, nos gustaría saber hoy día en qué grado estamos de poder llegar rápidamente a esta instancia, ¿me entiende? En atención a los antecedentes que hemos acompañado, las declaraciones que se han prestado, y estos últimos antecedentes que la verdad que son mucho más reveladores o más reveladores respecto de una entidad que tampoco se presta para, por así decirlo, para favorecer a una u otra parte, de una entidad con bastante prestigio ya y se podrá comprobar de que efectivamente hay incumplimientos que son bastante elocuentes, ¿no? Más bien básicos, yo diría. yo quiero resaltar al fiscal de que yo no soy experto en la materia, yo hago puentes, pero en la boca. Entonces, pero con todos estos informes y con todas las explicaciones que me han dado, voy a hacer un pequeño resumen. Las partidas son todas las áreas o divisiones según especialidad en una construcción. Están todas malas. No hay nada bueno en la construcción. Alberto Arenas, que en paz descanse, que era catedrático de la Universidad de Chile, uno de los mejores peritos de la nación, ya que poco menos hizo todas las formas de evaluar este sistema, él encontró de que era requerido una demolición total de la estructura por sus graves falencias, incluso antes de los informes de IBM, expresando de que esto ya era de un nivel de una estafa, independiente de lo que, para su juicio, independiente de la parte legal, porque era más allá de la negligencia o algo somero, no era algo, era algo, es algo demasiado, como dice muy bien mi estimado abogado Juan Barraza, burdo. Está todo malo, todo, todo, no hay nada que se salve. O sea, yo nunca iba a tener la recepción final, porque estaban a una semana de terminar el proyecto, supuestamente. Me iban a entregar un elefante blanco que no iba a servir para nada, porque yo nunca iba a tener la recepción, y mucho menos, excepto que por triquiñuelas que al parecer son muy comunes en Arica, pudiera la DOM ser intervenida para entregar esto, suponiendo ese hecho. Pero no calificaba tampoco para la autorización sanitaria. Entonces,
¿Me podrá decir usted cómo se da toda esta situación? ¿Qué otra cosa puede ser? Porque ya no es solamente un incumplimiento de contrato. Aquí hubo una vana intención de solamente sacarme recursos monetarios, decir partidas que supuestamente estaban hechas y terminadas, y en los informes categóricamente que no, que de hecho hay que cambiarlas totalmente porque no cumplen la normativa legal, porque las especificaciones técnicas que ellos mismos diseñaron ni siquiera las pudieron cumplir. Aquí ellos tenían toda la potestad, era el diseño y construcción. Aquí habían elementos de seguridad. La gente podía haberse muerto electrocutada por el empalme provisorio que hicieron, por no cumplir la normativa de electricidad, porque podía haberse propagado el incendio, iniciado a haberse propagado el incendio. En la caja de poder había madera, está hecha de madera. Yo fui bombero, eso es inaudito. No solamente eso, los cortafuegos no cumplen los requisitos. Al lado hay una propiedad que era de la Espungi, que no se sabe cómo puede existir esa falacia arquitectónica o cómo le dieron recepción final a través de la DOM, que si se incendia, pasa el fuego inmediatamente a mi propiedad. Tiene problemas de adosamiento, hay que cambiar todo el diseño de la construcción. Y así, problemas de fundaciones, de radier, de cómo se llama esto del hormigón armado en los pilotes, no en los pilotes, en las columnas. No me acuerdo ahora el nombre técnico de eso. En que hay que modificar, hay que hacerlo todo de nuevo. Todo el techo es un peligro. Con un temblor grado 5 en un informe indican que se cae toda la estructura. ¿Se imagina usted que por ABC motivo, incompetencia o corrupción, se hubiese instalado ese centro odontológico en funcionamiento? Hubiese habido un temblor, se cae toda la estructura. ¿Quién hubiese sido puesto como responsable? A mí. Y yo después tengo que demandar a la empresa. Guaguas, niños, mujeres, adultos, adulto mayor. O sea, el 27F hubiese sido un chiste en el Alto Río. En un incendio, el gas por las tuberías que no son libres de halógeno, que generan daño neurológico, y un gas que es altamente tóxico y no permite ver, se lo digo yo como bombero, bueno, ex bombero en este momento, hubiese sido gravemente difícil ir a extinguir el incendio y más aún evacuar a las personas. Entonces, lo que se ha calificado de esa estructura es de una trampa mortal y no son palabras vanas y no son exageraciones. Entonces, yo quiero saber si la Fiscalía toma estos antecedentes para investigar la situación, porque esto se va a hacer público. Porque ya hay muchas personas que se extrañan que con tantos argumentos no se quiere investigar. Y yo le soy sumamente sincero, fiscal. A mí me extraña. Yo no soy abogado, yo no soy constructor, pero que sean tan categóricos y tantos informes en que indique que esto es una verdadera desastre, que ni siquiera los maestros chasquillas tomados lo hubiesen hecho así, en el cual se abarataron los costos, es que ni siquiera se abarataron los costos, se hicieron en forma, no sé, sin precedentes. Entonces, yo por eso le digo, ya estamos hablando con periodistas, esto se va a publicar por todos los medios de comunicación, lo van a pedir entrevistar a usted, le van a pedir entrevistar a todos los profesionales dentro de esta macabra situación que a mí me ha afectado mi patrimonio y mi salud física y mental considerablemente ya. Estoy muy agotado por toda esta situación. No me ha permitido últimamente trabajar bien. Entonces, yo quiero saber si esto no es una estafa, ¿qué puede ser entonces? Porque esto está todo malo. No es que haya que modificar una u otra parte. Es imposible, por buenas artes y conductos regulares, que hubiese tenido la recepción final, y menos la de salud.
Entonces, que se esperaba que funcionara y que hubiera una catástrofe como el 27F en el Alto Río en Concepción, para que recién ahí se investigara y se pusiera en, se vieran los responsables de toda esta situación. Yo lo que quiero saber es eso, porque si no, estoy sintiendo que estoy perdiendo el tiempo, que el sistema judicial es una payasada en este país y que realmente por eso el estallido social tiene toda, pero toda la consecuencia para actuar así. Lo escucho, fiscal, porque yo ya, Acá, eso es lo que les ya. pongo No, 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 es y que que, como usted estaba hablando, entonces no quería interrumpirlo. no, no se Eh, preocupe. a ver, varias cosas, varios apuntes a su discurso. Primero, en primer lugar, usted señala que la Fiscalía no quiere investigar. Sin embargo, hay órdenes de investigar, instrucciones particulares, ustedes han solicitado todas las diligencias pertinentes y necesarias para efectos de establecer lo que usted está, en definitiva, requiriendo, y todo se ha hecho. Entonces, decir o manifestar de esa forma tan elocuente, ¿ya? O hacer esa afirmación tan categóricamente, la verdad es que me llama poderosamente la atención. Se ha hecho todo lo solicitado y todo lo que está dentro de nuestro alcance, por lo menos, para tratar de establecer este tema. Ya, eso es como primer apunte. En segundo lugar, lo que yo le puedo manifestar a usted, y es lo que se le ha manifestado en todas las reuniones ya que hemos tenido, incluso con otro fiscal, el fiscal del TIC, que si bien es cierto hay una serie de incumplimientos contractuales, y de eso creo que no tenemos ninguna duda usted, ni yo, ni el colega Barraza, eh, hay cosas que son necesarias clarificar, pareciera ser, y que pareciera ser también que no han quedado tan claras como se han explicado en su oportunidad, ¿ya? Le explico. Para que exista una estafa, para que haya un delito de estafa, ya tiene que haber un engaño previo. ¿Y qué es lo que se exige en definitiva? Que haya una puesta en escena, ya por parte de la persona que lo estafa a usted, ya que lo haya engañado de diversas formas, para que usted, en definitiva, haya incurrido en un error y haya dispuesto de su patrimonio. ¿Correcto? Eso es lo que en definitiva y en términos muy sencillos es una estafa. ¿Ya? Entonces tenemos que necesariamente trasladarnos al inicio, ¿verdad?, de las negociaciones que usted tuvo con esta empresa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que usted celebra un contrato de diseño y construcción con esta empresa, ¿correcto? Que es una empresa establecida que yo entiendo que construye y realiza labores de esta naturaleza, ¿correcto? ¿Es así? Es así. ¿Sí? Se diseñó un contrato, se adoptaron diversas cláusulas. ¿Sí? Correcto. Hasta ahí, ¿dónde usted observa o pudo pesquisar una mentira o un engaño, o una puesta en escena que lo haya hecho disponer de su patrimonio? Pareciera ser, o por lo menos en la carpeta investigativa, no hay ningún elemento. No hay Si me ningún permite, fiscal, una Pero, introducción. disculpe, don Juan, pero disculpe, don Juan, de verdad, pero yo dejé intervenir a su representado y esto es así, o sea, prefiero tratar de darle la Perfecto. explicación. Es más Y que todo disculpe, para después yo intervenir en claro, relación con lo porque que usted si está nos vamos, indicando claro, ahora. si nos vamos a estar interrumpiendo, entonces No, no, va a ser no, un poco difícil. en Entonces, por eso absoluto. prefiero que sea como una audiencia, o sea, Ok, yo le explico y usted después, bueno, ok. me dirá lo que Sí, corresponde. sí. No hay yo no tengo ningún problema de hecho, que intervenga, en lo No, absoluto, gracias, ¿ya? Eh, gracias. entonces, retomo, eh, se celebra este contrato, ¿correcto? Con las diversas cláusulas, los diversos acuerdos, entiendo que eran 90 días para la construcción de todo este centro, digamos, odontológico, y un centro odontológico, ¿verdad?, en 90 días debía construirse en situación de pandemia, ¿ya?
De acuerdo a los informes adjuntos del señor Arenas, que en paz descanse, y otros informes, hay un cumplimiento de este contrato del 54%. Eso es lo que revelan algunos informes de profesionales especialistas en este sentido. Eso es por lo menos yo lo que tengo a la vista en todos los informes que existen acá, ¿ya? Y se pagó, entiendo yo, el 65% o el 64% de los avances que se habían pactado. Y eso generó una diferencia de casi 12 o 13 millones, no recuerdo bien, pero ese es el delta que se verifica. Entonces, ¿quién, con la intención de engañar, da cumplimiento a un contrato? Si a usted lo hubiesen querido estafar, como usted dice, lisa y llanamente no se cumple absolutamente nada, Es que ese ¿verdad? es el punto, me va a disculpar para poder explicarle bien. No se Sí, pero cumplió nada. ¿Por bueno, Si me qué? yo, Porque usted permite, habló, Pedro, usted habló, Pedro, yo lo escuché, no lo deja que interrumpí. termine el eh, fiscal y después yo quiero sí, intervenir, ¿ya? sí, o sea, yo prefiero que Gracias. no Sí. sea una interrupción porque si no, no avanzamos. De hecho, no estamos interrumpiendo. No, está bien, está bien. ¿Ya? Eh, entonces, ahí está. Entonces, a raíz de eso, de ese que usted supone o estima que es un engaño, se genera una disposición. Ahora, se demandaron, o en la querella se señalan 300 y tantos millones de pesos, pero eso es producto de, claro, de todos estos incumplimientos, de la mala elaboración de todo lo que usted quiera, todo lo que usted me dijo, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿ya? Pero esos son daños adicionales, eso no generó la disposición, o sea, el engaño no generó esta disposición de 300 millones. Y por eso que nosotros concluimos, y voy a terminar ahora para que ustedes puedan decirme lo que estimen conveniente, que aquí hay un incumplimiento de las cláusulas del contrato, que aquí hay, digamos, incumplimiento, pero que debe ser exigido por otra vía, por otro tribunal, que es un tribunal civil. Y eso es lo que nosotros tratamos de explicar. Ahora bien, un punto muy importante también, y que dice relación con la estafa misma y con una eventual formalización o una eventual acusación y un eventual juicio oral. Porque, dicho sea de paso, si nosotros formalizamos una causa en la que nosotros no tenemos los elementos, nosotros podríamos incurrir en algún tipo de responsabilidad, ¿ya? Y por otra parte, si nosotros llegamos a un eventual juicio oral, el tribunal oral nos va a exigir a nosotros que acreditamos más allá de toda duda razonable. Es decir, no debe existir ninguna duda, por mínima que sea, de que una persona es culpable de un delito de estafa. Y aquí con estos elementos que tenemos, contrato, incumplimiento, pagos, cumplimiento parcial, de verdad que se genera una duda. A nuestro juicio, ustedes pueden tener otra opinión y son muy respetables por lo demás, pero por lo menos en ese escenario, nosotros creemos que por lo menos tenemos bastantes dificultades para seguir adelante con la investigación. Si me Ahora sí, permite, don Carlos, sí, yo escuché a mi representado, don Pedro, que dentro de su ansia, ¿no? Porque él también quiere una solución a su caso, ¿no? Y subjetivamente hablando, él podríamos pensar de que inclusive está siendo alaraco en el buen sentido de la palabra. Pero yo voy a tratar de centrar esta conversación en lo jurídico, ¿no? Para lo cual usted fue formado, don Carlos, y para lo cual yo fui formado. ¿Ah? Y voy a establecer los siguientes puntos. El primero de ellos, si bien es cierto, estamos en presencia de un contrato, lo que queda claro luego de una serie de antecedentes acompañados, además los que en el fondo fueron agregados ahora último que vienen de esta entidad
de la Universidad de Chile, queda claro que estamos en presencia de incumplimientos legales que son groseros. Y sobre la base de personas que se obligaron, que no son precisamente albañiles, que no son personas sin conocimiento, sino que todos ellos son profesionales. Y como dice el texto legal, no podían menos que saber lo que estaban haciendo. Entonces, ante la lógica común, porque la verdad que el derecho no es otra cosa que eso, no es la regla misma, sino que es la lógica común a veces. Y eso es lo que uno y cualquier ciudadano pretende finalmente entender. Es la lógica común. Y entender en este caso concreto, y yo se lo he explicado a mi representado, que el destino de esta obra no era una casa habitación, sino que el destino de esta obra era una clínica dental. Entonces, si estamos hablando de una casa habitación, la verdad que todo lo que usted dijo antes, yo digo hasta acá nomás llego, y estamos en presencia de un incumplimiento de contrato y me voy a sede civil. Pero resulta que el destino de esta obra era una clínica dental, o sea, además debía de cumplir con requisitos relacionados con el área de la salud. Además, porque los primeros requisitos estamos claros que no los cumplió. Ahí yo lo podría aceptar relacionados con el diseño. Está bien ya. Pero ya cuando tiene que ver con la seguridad de las personas, con la salud de las personas, ciertamente, a propósito de la duda razonable que usted dice, ¿no? A mí me podría generar dudas. Y las dudas razonables a las cuales usted alude se generan precisamente no en este escenario, sino que se generan en un escenario de acusación y de juicio. Nosotros recién estamos hablando en un posible escenario de una formalización. Ni siquiera, y como usted bien sabe, ¿no es verdad? Con una formalización nosotros ni siquiera estamos presumiendo responsabilidad. Estamos simplemente diciendo, por favor, investigue lo que ha ocurrido y luego veremos, porque ustedes mismos tienen la posibilidad después de no perseverar en el procedimiento. ¿Me entienden o no? Entonces, en definitiva, don Carlos, y quiero que me entienda de manera absolutamente profesional, a mi cliente yo no lo puedo defender en sus dichos, porque él conforme a sus conocimientos, y voy a alegar a la ignorancia que él tiene, podrá decir algunas cosas que no son debidas, ya, lo acepto. Pero en el caso propio nuestro, que sí estamos hablando el mismo idioma, ¿creerá razonable usted, don Carlos, que por lo menos en este caso, conforme a los antecedentes acompañados, a lo menos, creo yo, correspondería una investigación formal? Con lo cual, medidas cautelares personales, sinceramente, no pretendemos, Algunas reales sí, pero personales, sinceramente no. Pero que se investigue formalmente para que esas dudas que todavía existen, a lo mejor las podamos aclarar si hay una posible acusación en lo futuro. Entonces, lo que le quiero decir finalmente es lo siguiente, y por eso que es importante leer el informe de IDIEN, al menos este último que acompañamos, que habla de incumplimientos contractuales y técnicos. Yo me quedaría con esa palabra, técnicos. Más allá de la plata que recibió esta gente, más allá conforme al informe que emitió el
arquitecto Arenas, que se había avanzado, ¿no? Porque yo podría inclusive decir en términos cuantitativos, sí se avanzó. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los términos cualitativos? Exactamente. Eso es lo que le interesa a mi cliente, cualitativos. Y eso es lo que ahora hemos acompañado. O sea, yo puedo construir un castillo de arena. Y claro, cuantitativamente avancé. Pero ¿qué pasa con la calidad? La calidad. Y ahí está el tema. O sea, a mí en lo personal, usted me conoce, don Carlos, ya, yo no soy alaraco, o no creo ser alaraco, al menos decir, pucha, Juan Barraza está hablando, qué sé yo, no, no, no. Pero creo que en este caso, cuando va a conversar conmigo el señor Somoza, yo le digo lo mismo que usted me está diciendo ahora. No, acá estamos en presencia de un incumplimiento contractual. Pero con el tiempo me di cuenta, por la fuerza de las evidencias, porque las evidencias hablan, ¿no? Que acá no estamos en presencia de un simple incumplimiento de contrato. Aquí hay algo más. Y a lo menos por ahora, creo yo que el sistema nos permite, porque en una formalización no vamos a discutir dudas razonables, no. Simplemente vamos a decir, esta persona va a ser investigada formalmente y ante las medidas cautelares podríamos entrar al fondo, pero ni siquiera queremos pedir, al menos los creyentes, medidas cautelares personales, sino reales simplemente, porque estamos claros que esto es un tema patrimonial. Pero finalmente, y con esto termino, no queremos que la fiscalía sea nuestra contraparte, ¿me entiendan, no? Por el sistema. El sistema creemos que está hecho para que la fiscalía, precisamente para estos casos, que son elocuentes, que no estamos hablando de diseños de casas hermosas, sino que estamos hablando de destinos de edificaciones que fueron elaboradas para el servicio público, privado, pero servicio público, dental en este caso, ¿no es verdad? Es ahí donde en definitiva creemos que sí es necesario una investigación y más todavía sobre las evidencias. A mí la verdad que en lo personal, más allá que siempre es bueno conversar y siempre es bueno debatir, ¿no? Pero siento que hay un desgaste porque en el fondo se produce el efecto no deseado que la fiscalía se transforma como una especie de contraparte y en una mejor defensa para los querellados. Así lo siento yo. ¿Me entienden? Entonces, la pregunta, ante una formalización, usted me dice, hay responsabilidades. Sí, pero conforme a los antecedentes que existen hoy día, las responsabilidades las compro yo y las compra mi cliente inclusive. Sinceramente, se lo digo, con toda la experiencia que tengo como abogado y con el mayor de los respetos, don Carlos, se lo digo sinceramente, creo yo que en este caso puntual, a lo menos podría el Ministerio Público o debería el Ministerio Público investigar. Nada más que eso, formalmente, nada más que eso. Ahora, si acusa el día de mañana es otra cosa. Y el Ministerio Público perfectamente tiene las facultades como para no investigar perfectamente el día de mañana, o mejor dicho, no perseverar en el procedimiento. Está dentro de, como se dice vulgarmente, está dentro de las reglas del juego, ¿no? Eso era lo que le quería manifestar, don Carlos. Disculpen, voy a ahora justamente recojo las últimas palabras de don Juan, y era lo que quería aseverar, porque usted dice de cumplimiento parcial. Justamente, y en el informe de IBM, en la última frase,
está indicando lo mismo que don Alberto Arena, pero él fue más categórico y explícito en que requiere una demolición total. ¿Cómo va a ser posible que el SEC expresamente, por denuncia propia, porque un amigo del Ministerio de Electricidad y Combustible vio por fotos que le envié el empalme provisorio y me dijo que fuera a la SEC, que denunciara porque había que cortar inmediatamente electricidad porque había peligro de electrocución con daños ya sea de leve, mediana o incluso mortal para los trabajadores o para la vivienda vecina o una generación de incendio. Solamente para empezar eso, y se dio inmediatamente corte. Revisaron todo el sistema eléctrico y dijeron que no cumplía en nada. Entonces, el IEM dice, sí, hay un cumplimiento parcial de tal porcentaje, pero ese porcentaje es irreal porque está fuera de norma de la Ley General de Urbanismo y Construcción y de sus especialidades. Entonces, chuta, ¿cómo va a ser un cumplimiento? Y ahí el concepto que yo digo de estafa, porque no se cumple para el destino que se quiere. Y perdona, Juan, un Don poquitito. Pedro, don Pedro, me gustaría que por favor le indicara al fiscal, Ujú. porque también es importante la confianza que usted tenía en el Exacto. contratista. A ver, el contratista es, los dueños de la empresa son dos hermanos, los hermanos Sancar. Uno de ellos es el tío político de mi expareja, quien me lo recomendó mi ex suegro. Y cuando yo fui a pedirle a su hermano, me dijo, no sabía que era uno de los dueños de la empresa, me dijo, no te preocupes, ya hablé con él, te va a tratar como sobrino, que tú eres parte de la familia, en fin, Karina también es dueña de la propiedad, no te preocupes, en fin. Fue a ver, y por eso dice ampliación y remodelación, y por eso eran los 90 días, porque era una tarea relativamente simple. No se iba a demoler un 80% de la vivienda actual, se iba a remodelar y ampliar. No cumplieron sus propios diseños. Sus propios diseños estaban fuera de norma. No cumplieron la fecha. Los materiales que ocuparon no eran los apropiados. Tiene graves irregularidades en cumplimiento de norma. O sea, si ellos hubiesen sido una automotora, yo quería comprarme un auto y ellos me estaban vendiendo una carreta. ¿Por qué? Y ese es el concepto. Tal vez usted es abogado, no es técnico, pero yo tampoco lo soy en la materia, pero de tanto leer, y eso es lo que me han dicho todos, si ellos hubiesen cumplido sus especificaciones técnicas, al menos las propias, que no las cumplieron, y que esas estaban en el borde de lo que dice la ordenanza y lo que dicen las distintas especificaciones en que están acorde a la ley, si hubiesen cumplido un poco, no hay problema. Pero no las cumplieron en nada. En nada. Entonces, no hay cumplimiento en absoluto por parte de la empresa porque todo está fuera de norma. Esa casa, esa infraestructura no me sirve ni siquiera para casa. Tengo que demolerla. Y la Entonces, profesión, la profesión del representante legal es constructor ingeniero, civil, ¿no? justamente. Claro, es que ahí está el punto, porque si fuera una persona que no tuviese conocimiento en la materia, yo podría aceptar probablemente de que acá hay un simple incumplimiento de contrato, pero se trata de un constructor civil que no podía menos que saber lo que estaba haciendo y los incumplimientos, no contractuales, sino que son legales esta vez, son tan graves que en el fondo ellos lo que pretendieron desde un comienzo, y estamos presumiendo, ¿no? Desde la mirada de la víctima, no, en el fondo de ellos desde un comienzo lo que pretendieron fue
aprovecharse del patrimonio de mi representado y en definitiva engañarlo y dejar algo hecho y que el día de mañana ni siquiera pidieron permisos. Eso es lo otro. O sea, Exacto. no hay permisos, no hay nada. O sea, realmente cuando llegamos a incumplimientos burdos, por muy contrato que exista, la verdad que la lógica a mí me indica de que hay algo raro. ¿Ah? Juan, Y déjame, eso raro, yo estoy de acuerdo con usted, don Carlos, en cuanto a la duda razonable. Eso es lo que enseño por lo demás, ¿no? Juan, déjame explicar un poquitito Pero más. me comprenderá que la A ver, duda ¿los puedo interrumpir razonable un segundo? es ¿Los puedo la que se interrumpir un genera en segundo? el juicio. ¿Los puedo Antes no, interrumpir un porque segundo? antes por lo menos yo puedo tener Se va a un cortar estándar de la convicción reunión. menos exigente, ¿no es verdad? Que algo está Menos diciendo, exigente, algo está Los diciendo, puedo ¿no? interrumpir. Sí, los ¿me puedo entiendes? interrumpir un segundo. Lo que pasa es que se va a interrumpir la reunión porque tiene un ¿Ya? Sí, 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 paso, sí. entonces voy a volver a conectar, ¿ya? Ya, Para que no gracias, se pierda. Después, gracias, don ¿ya? Carlos. Permiso, voy a volver a conectar. Gracias, gracias. Ay, Juan. Y yo la verdad que lamento esto, pero bueno, Como tú dijiste anteriormente, es evidente. Sí. ahí Ahora sí. está. Ya. Juan, yo quiero acotar a eso. A ver, explico lo siguiente. En el contrato indicaba de que ellos iban a hacer cargo de toda la parte normativa y de todos los trámites asociados a la construcción. Yo no me voy a meter en ese aspecto. Ellos me pidieron vía correo la firma debidamente en su inicio para solicitar el permiso de demolición, uso de espacio público y construcción. Me dijeron que lo habían logrado desde el primer momento. Nunca me dijeron que no tenían esos permisos. Iniciaron las obras de demolición que yo después me di cuenta. Espera un momento. Ah, ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces, estos permisos me dijeron que los habían realizado, empezaron con sus faenas y mi tío, que es constructor civil y que estaba con la función de hito por contrato, él no pudo viajar por el tema de la pandemia porque es adulto mayor. Un día me pregunta, bueno, ¿y cómo vamos? Yo le dije, mira, aquí ya empezaron y me dijeron, y él me dijo, ¿te enviaron los permisos de construcción? ¿Dónde está el libro de obras? Mándame fotos. Cuando le mando las fotos, él le causa extrañeza y dice, bueno, son fotos. Después vamos viendo los estados de avance y volvemos a tener reuniones por el permiso de construcción que ellos aducen de que ya que eso está listo, pero que le pedimos el número de la municipalidad que nunca entregaron y el libro de obras que nunca quisieron abrir. Se trabajó sin libro de obras, lo cual está contra la ley y vulnera mis derechos porque en él se ponen todos los procedimientos y las anotaciones de cómo se va realizando la obra y los acuerdos o cosas adicionales que se tienen que hacer y que yo acepto. Ellos no quisieron. Yo les llevé una vez uno y no y ni siquiera lo abrieron.
Después nos enteramos por la situación, ellos dicen que está en proceso el permiso de construcción, generando la indignación de mi tío. Después, cuando él me dice, no, sabes que aquí hay cosas muy raras porque nos entregaron un estado de avance que no correspondía, el primero lo pagamos, con reparo, porque no era acorde a la realidad, y en el segundo lo objetamos completamente porque era una burda mentira. Contratamos a Hitos desde ese momento para revisar y ahí empezaron a observarse todos los problemas o falacias. Tuvimos una reunión unas 2 semanas antes de diciembre en el que fue otro abogado, amigo mío, que trabaja en el del adulto mayor, y ante los hitos él dijo que toda la construcción estaba buena, que no había ningún problema. Eso es fraude. Él aseveró que todo estaba en perfectas condiciones, que todo cumplía norma, que no había nada malo. Los hitos se lo expresaban, le pidieron nuevamente mayores antecedentes que él no había entregado, entre ellos el permiso de construcción, mi boleta de garantía que nunca la entregó, la factura, la cual nunca entregó, y él dijo, eso fue un día sábado, el lunes les tengo todo. Fuimos el día lunes y él muy prepotentemente dijo que le dio flojera ir al banco y que todos los otros documentos estaban en la DOM. Me dirigí a la DOM, pedí los antecedentes y ahí me llegó el aviso a través de este caballero de que me habían puesto una multa por incumplimiento de normativa. No permiso de demolición, no permiso de edificación ni de espacio público. Él llevándose todos los materiales y sus herramientas porque se declaró cierre de faena o de obra, donde él no se puede llevar nada, se llevó todas las cosas. Eso es robo, porque las fueron compradas con mi dinero. Entonces, la gran pregunta es, y es lo que me han dicho todos, si hay una persona que construye sin permiso, es para saltarse todas las fiscalizaciones por normativa que tiene que realizar la DOM durante la obra. Pruebas hidráulicas, muestreo de hormigón, entre otras cosas. O sea, ellos lo hicieron sabiendo que lo hacían tan mal que no querían que nadie lo fiscalizara. Pedro, una consulta, por favor infórmale al fiscal Claro. en relación, y está acompañado igual el antecedente, ¿qué pasó cuando tú solicitaste ante el Consejo de Transparencia lo que ocurría en relación con los antecedentes del permiso de construcción? Claro, ellos fuimos a la municipalidad, dijo que no habían cumplido, que les habían faltado antecedentes, pedimos toda la carpeta, que lo conseguimos después solamente por un funcionario, pero lo pedimos formalmente a través de la municipalidad y se les había desaparecido. No tenían antecedentes en el sistema informático y la carpeta había desaparecido, extrañamente. O sea, en otras palabras, lo que informó el Consejo para la Transparencia fue que, atento al reclamo formulado por mi representado, era que no era pertinente porque los antecedentes, en razón a lo que había informado la municipalidad, no existían. No existían. Entonces, la verdad que para todos los efectos legales, más allá que el permiso de construcción alguna vez fue observado, para la municipalidad, legalmente hablando, no existe. ¿Ya? Entonces, eso revela ciertamente irregularidades que a lo menos nos permite razonablemente entender que sí estamos en presencia de algo extraño. Y eso que es extraño
a lo menos razonablemente, conforme a la legalidad vigente, sin entrar a hacer más análisis, yo diría, de naturaleza, por así decirlo, eh, de naturaleza ni siquiera filosófica, ¿no? Sino un análisis muy, muy sencillo y simple. A lo menos el sentido común revela de que da motivo como para investigar, sin por ahora ser tan exigente respecto a los estándares de convicción. Eh, Eso es mi modesta opinión, don Carlos. O sea, yo respetuosamente, ¿no? Diría eso hoy día, ¿ah? A lo menos en relación a los antecedentes acompañados a la investigación y conforme también, claro, usted lo podrá poner en duda, pero eso ya es una cuestión subjetiva, ¿no? En cuanto a la experiencia que pueda tener uno. Pero a mí lo que me interesa formalmente hablando es los antecedentes que están en la investigación y si por ahí faltase algo, por favor pídalo, ¿ah? En base a lo que hemos conversado ahora, ¿no? Pero eso es, ¿m? No queremos tampoco dañar a nadie, sino simplemente pretendemos que conforme a la realidad de los hechos, eh, pretendemos llegar a una probabilidad, ni siquiera a una verdad, porque sabemos todo que las verdades son dogmáticas, sino que a las probabilidades. ¿Qué fue más probable, no? Y en este caso, más allá que existe un contrato, claramente las personas que contrataron eran profesionales y, e incumplieron, o sea, eran profesionales en el área de la construcción, ¿ya? Y claramente incumplieron no tan solo en las estipulaciones contractuales, o sea, yo me quedaría tranquilo y le diría a mi cliente, ¿sabe qué? Acá estamos en un área que no corresponde, porque acá hay un simple incumplimiento de contrato y la verdad que vayámonos al ámbito civil y nada más. Pero lo que a mí en lo personal, profesionalmente hablando, me provoca, por así decirlo, intranquilidad técnica, es que los incumplimientos son demasiado groseros. Entonces las personas desde un comienzo tenían el ánimo probablemente de engañar. Y nótese, estoy utilizando la palabra probablemente, porque este no es el momento para acusar, ¿ya? A lo menos estoy dejando esa duda, la presunción de inocencia, estamos claros, pero a lo menos investiguemos formalmente. Eso es lo que yo al menos, si yo estoy equivocado, don Carlos, por favor dígamelo hoy día, conforme a, a la, a la confianza que tenemos o a lo que nos conocemos. Si yo estoy muy equivocado, dígamelo. ¿M? Eso me agradaría que me lo dijera, Sí, ¿me pero Juan, entiende? quiero decir el último. Acá, de una vivienda de 250 millones de pesos, en buenas condiciones, comprada con crédito hipotecario, la cual tuvo una recepción final por una remodelación que tuvieron, una ampliación correctamente avalada por la DOM hace muy poco tiempo, por Villegas, por el señor Villegas, que actualmente es autoridad en su respectiva área, algo público. Hoy en día, esa propiedad fue totalmente destruida. No hubo una remodelación ni una ampliación. Fue una destrucción. No queda casi nada de lo que había antes, que es lo que ni siquiera en sus propias especificaciones explican por qué demolieron tanto. Y por eso ellos decían después, en sus cobros posteriores,
que el monto era mucho mayor, en cosas que no siquiera fueron aprobadas, no fueron notificadas, solamente después quisieron cobrar. Entonces, yo tengo ahora una propiedad devaluada que tengo que demoler y que posteriormente veré si construyo, la vendo y que ni siquiera con la venta voy a poder cumplir si es que quiero pagar el crédito hipotecario. Entonces, el daño es cataclístico, catastrófico, porque pareciera que hubiese pasado un terremoto por ahí. Entonces, yo vuelvo a insistir, yo no soy abogado, pero la lógica personal, otros colegas suyos, ingenieros que están viendo este tema, todos ellos apuntan a que esto hubo dolo, porque no hubo un libro de obras donde se dijera cómo era la calidad de lo que se estaba haciendo. Nada cumplió las especificaciones técnicas, que era un tema contractual, pero ya nada cumplía con la ordenanza general de la construcción ni con la ley establecida en las diversas especialidades. O sea, yo soy odontólogo, usted llega a mi consulta, yo le tengo que hacer una endodoncia. Yo no ocupo los materiales apropiados. En vez de gutapercha lo tapo con algodón. Contractual, porque ocupé otra cosa, no importa si se infectó y terminó hospitalizado. No, no importa. Seguramente eso no sería una estafa para usted, pero el daño es plausible. Y para mí, nosotros como odontólogos sí lo sería, que ocupáramos alimentos que no están debidamente esterilizados, que mi consulta no tenga la autorización sanitaria para estar funcionando, etcétera. O sea, yo le ejemplifico de lo que a mí me pasó con mi profesión, sería que yo lo hubiese atendido en un boliche, en un lugar que no cumplía con ningún canon establecido y le hubiese generado un daño. Porque lo que hicieron está completamente fuera de la ley de la norma. Entonces, obviamente, que en el contrato estaba establecido que ellos nos iban a cumplir todos los estándares de ley, de calidad, y eso está presente, y ellos no lo cumplieron, ni en lo más mínimo. Entonces, si eso no es suficiente para una investigación de estafa, yo por eso le digo, yo compré un Mercedes, me quería comprar un Mercedes y me terminé vendiendo una carretilla. Bueno, ahora, no sé, no sabemos, yo ya no sé qué argumentos más entregarle, aparte de todos los informes que está todo esto. Bueno, nosotros ahora queremos hacer la demolición como un verdadero reality show, ¿ya? Mostrando parte por parte, con profesionales establecidos, el incumplimiento a la ley. Ya que ustedes no lo van a hacer, lo voy a tener que hacer yo, arriesgando más aún mi patrimonio personal, haciendo público a viva voz esta situación, que no pone en riesgo solamente mi patrimonio, sino la seguridad y la vida de todas las personas que lo iban a ocupar. Sobre todo en una ciudad donde hay pocos servicios de salud y que iba a ser una, una ayuda, aunque pagada, pero que se iba a entregar un mayor número de sillones para que si la gente no pudiera tener acceso a la salud y no se tuviera que ir a Tacna o a otras regiones. Pero yo entiendo. Ahora, por eso digo, si ante todos estos antecedentes aún no, tendrá que ser la opinión pública y todos los medios de difusión, sociales y públicos, a través de esta demolición programada y sistemática y analizada para ver el incumplimiento de la ley. Porque esto ya no es contractual, es incumplimiento de la ley.
Eso es lo que nosotros estamos diciendo y lo que dicen todos los informes. Eh, bueno, respondiendo un poco a, a lo señalado por ustedes, lo cierto es que, bueno, partí yo mis alocuciones, digamos, señalando con precisión que se estaba investigando, que las diligencias que ustedes mismos han propuesto o propusieron y las de mutuo propio se han hecho, ¿ya? Se han hecho. Y la verdad es que por lo menos yo no vislumbro la diferencia al menos por ahora, entre una investigación formalizada y una desformalizada, porque la investigación se está desarrollando. En ese contexto creo incluso que es más, genera más perjuicio formalizar una investigación con un plazo corriente, a no tenerla formalizada y reunir los elementos suficientes. Creo que desde esa perspectiva, respondiendo un poco a don Juan, digamos, creo que lo más conveniente es mantener una investigación desformalizada sin plazo, ¿cierto? Para efectivamente adquirir convicción, reunir los elementos suficientes para eventualmente formalizar o no. Ahora, formalizar para luego tomar una decisión de no perseverar, creo que no es el norte del Ministerio Público. Creo que formalizar se realiza finalmente cuando uno tiene los elementos suficientes de una convicción, como usted lo dice, media a lo menos, para efecto de seguir adelante, pero no formalizar para comunicar una decisión de no perseverar. Me parece que eso no es el norte y tampoco es la función del Ministerio Público. Creo que otra la visión en ese punto de vista. Por otra parte, también lo que señala don Juan, y me parece también, no estoy muy de acuerdo con lo que refiere a que casi nos estamos en una perspectiva de contraparte. La verdad es que me llama mucho la atención esa aseveración. Creo que hemos estado en contacto, hemos accedido a todas las reuniones que nos han pedido. Han habido algunas, se ha pospuesto alguna reunión precisamente por cuestiones de causa mayor, evidentemente, pero siempre ha estado a la disposición de conversar y de poder analizar el tema. Y por otra parte ya lo he dicho en un par de ocasiones, se han hecho todas las diligencias pertinentes y necesarias para efectos de investigar esta situación. Por lo cual, insisto, me llama mucho la atención ese tipo de alocuciones. Sin embargo, también les puedo decir que eh, nosotros a lo menos tenemos la idea de seguir investigando, de seguir analizando los informes. Hay diversos informes que ustedes mismos han acompañado y que no son informes de abogados, son informes de arquitectos, de constructores, ¿verdad? Y personas relacionadas a la construcción. Y en la mayoría de ellos refieren un cumplimiento del 54% de lo mal o bien, pero se revela un cumplimiento a lo menos parcial. Amigo Entonces, mío, a ver, es que yo sabe que yo el tengo que la sabe, opinión por lo menos de sabe, parte mire, mía porque sabe, no, usted sabe, yo, no no, entiende. no, Dios no, no, mío, no, 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 usted no entiende, no yo lo dejé entiende. hablar a usted, dejé hablar al colega y yo no lo Mira, interrumpí a Juan, usted. sabes que para no sé, yo por lo menos me retiro, quédate tú con él, porque es una persona totalmente incapaz de entender un informe. Le están diciendo que aunque hay un 54% de avance, no cumple la normativa. O sea, ¿qué más le puedo decir? O sea, tengo que dejar medio muerto a alguien para que... no, está medio muerto, tiene un 50% de Bueno, avance. yo, la verdad, señor, yo no voy a seguir en esos términos porque yo de verdad he sido muy respetuoso con usted, con el colega, lo he dejado intervenir y usted me está interrumpiendo.